Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 6 de febrero del año 2024 y pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos. La semana pasada fue una semana de bastantes cuestiones físicas y emocionales y eso hizo que mi condición de salud se deteriorara. Me tocó despedir y llorar a dos amigos cercanos. Ya estamos en la edad en donde pues nos toca ver partir a algunos de nuestra edad, otros más grandes, pero uno de ellos, este, Gabriel Enríquez, pues era mucho más joven que yo. Tuvo una situación de salud que lo tuvo delicado algunos días y finalmente y con sorpresa nos enteramos de su partida. Entonces, esta noche pues, doy gracias por cada uno de ustedes, por la oportunidad de coincidir y de esa manera, entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en todo momento, circunstancia, siempre, Señor, tú estás trayendo para nosotros, Señor, tu revelación. Ayúdanos, Señor, como siempre, a tener la mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor, como siempre, a poder ver lo eterno en medio de las cosas temporales y a mantenernos atentos a cada cosa que tú quieres, Señor, que hagamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta noche quisiera comenzar eh, preguntándoles y preguntándonos, ¿cuántas veces perdiste algo por estar distraído? ¿A alguien le ha sucedido? Sí, yo sé que antes del COVID, algunos de nosotros teníamos una memoria obsesiva y podíamos saber en dónde dejábamos cada cosa, pero lo cierto es que yo no sé si sería el COVID, o yo no sé si es la edad, o yo no sé si es la cantidad de cosas que estamos recibiendo a nuestro alrededor, pero de repente me doy cuenta de que me es tan fácil distraerme. De hecho, el la página esta de color azul del Facebook está estudiado adecuadamente, ¿sí? Se hizo con todo el respaldo psicológico para convertirla en algo adictivo. Y lo mismo sucede con TikTok para captar tu atención y en pocos minutos cambiarte el tema y cambiarte el tema para que entonces tú estés viendo reels de tal forma de que de uno brinques a otro y cuando te das cuenta ya se te fue media hora, una hora, yo no sé cuánto, ¿sí? Y cuando revisas las estadísticas de permanencia en el teléfono, te das cuenta de que te distrajiste, así de simple, te distrajiste. Ahora, la distracción en medio de un mundo caótico, bueno, seguramente para algunos puede ser un buen pretexto para no estar viendo las desgracias de la vida. Lo puedo entender. La cosa curiosa de la distracción es que siempre ha sido motivo de riesgo. Y en una distracción, el tigre dientes de león se podía, digo, dientes de sable se podía comer a alguien, o en una distracción por ir cerca de la orilla del camino, podías resbalar, caer, lastimarte. Por una distracción, actualmente puedes salirte de la carretera por estar texteando, no te das cuenta que el de enfrente, el del vehículo adelante, se detuvo y terminas golpeando por alcance y con una lesión en el cuello, o puedes terminar atropellando a alguien. Las distracciones son peligrosas, definitivamente son peligrosas. Pero no solamente eso. El- en la palabra de nuestro Dios encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5 en el verso 8 que es donde vamos a comenzar en esta noche. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5 en el verso 8 y nos va a decir entonces lo siguiente. Sean sobrios y velad. Sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, ¿sí? Como león rugiente,
anda alrededor buscando a quién devorar. Y uno debería de preguntarse, bueno, ¿a quién devora? Si a los más gorditos, ¿sí? A los más bonitos, ¿a quién devora? Pues si revisamos las prácticas de los depredadores, nos vamos a dar cuenta que un depredador puede ser, por ejemplo, un león, unas hienas, un jaguar o una serpiente, va a tratar de devorar primero a aquellos que por su condición de enfermedad se ve que están más débiles, que es más difícil que puedan mantenerse en una lucha. Pero lo cierto es que a veces no hay muchos débiles porque los débiles finalmente pueden terminar muriendo por causa natural, aún sin el depredador. Y entonces, ¿a quién se devora el depredador? Pues al distraído, al que no pone atención en dónde se encuentra el depredador. Y entonces las serpientes buscan camuflarse para esconderse en medio del ambiente. El cocodrilo parece un tronco flotando. El tigre parece que está metido y del mismo color que la hierba seca del ambiente. Y entonces la criaturita linda y distraída pasa cerca del depredador y de un arañazo lo atrapa. Nosotros podríamos decir, bueno, pues es que no todo mundo estamos en esta condición de ser medios distraídos, pero el Señor Jesús nos va a recordar en Juan capítulo 10, en el verso 10, algo que es muy relevante y que es fundamental, que no lo olvidemos, ¿sí? Y nos va a decir entonces que el ladrón no viene sino para hurtar, o sea, para robar, para matar, para destruir. Es cierto, Jesús ha venido para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Pero no voy a decir, pobrecito diablo, ¿verdad? Por supuesto. Pero una cosa fundamental es entender que el propósito del enemigo es robarte. ¿Y cómo puede robarte el enemigo? Sí, si me vas a decir que tú no quieres ser robado, bueno, pues en Lucas capítulo 12, en el verso 37, y es un pasaje que vamos a encontrar también su similitud allá en Mateo 24, 42, ¿sí? Que es una capicua, son estos números que si los pones volteados, te dan la misma cifra, pero bueno, ahorita veamos primero en Lucas 12:37, donde el Señor está hablando precisamente. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los encuentre velando, los halle velando, los halle atentos, los halle sin distraerse. Dice, de cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir, ¿sí? El ladrón, ¿sí? A qué horas el ladrón llega a tu casa, velaría ciertamente y no dejaría robar, no dejaría minar su casa. Mismo versículo, entonces, bueno, mismo contexto, misma idea, decíamos en esta capicua, que es Mateo 24:42, si usted lo lee al revés, también sigue siendo 24:42, así que está muy fácil, ¿sí? Ya sea de ida o de venida, velad, pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, no dejaría robar su casa. Entonces, el asunto es que hay cosas que nos distraen y tenemos que estar atentos. Ahora, yo sé, alguien me va a poder decir y con justa razón, bueno, si estoy despierto 24 horas, pues va a llegar un momento en donde el cansancio me va a vencer, que fue lo que le sucedió a los discípulos, y Jesús decía, bueno, es cierto que el de espíritu está a la verdad dispuesto,
pero la carne es débil. Y si además de la carne débil, el tipo chismoso, pues más, peor todavía, porque entonces andamos con la atención puesta en donde no deberíamos de andar. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los grandes problemas que yo veo como docente, tengo toda una vida frente a grupo, y veo que hay mucha gente que no aprende lo que tiene que aprender simplemente porque está distraído. Hay mucha gente que se le pasan las oportunidades, pudo haber tomado un buen lugar, pudo haber encontrado un buen trabajo, pudo haber, sí, pero el pudo haber sido es porque estaba distraído, sí, bueno, por ahí hay un dedito que se levantó, sí, y entonces pudo haber seguido al posgrado, sí, pero estaba distraído en otras cosas, sí, y aunque tienes un llamado de Dios y el llamado tiene promesa y la promesa Dios la podría cumplir, sí, pero se te fue el tiempo, se te fueron los meses, los años, solamente por estar distraído. Y entonces, esta noche yo quisiera, si no se distraen, por supuesto, yo quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de distracción y algunos de ellos yo sé que son tan conocidos que casi al simple hecho de mencionarlos, ustedes ya van a saber de qué se trata. El primero de ellos nos va a hablar de un hombre bastante conocido, ¿sí? Que es Pedro. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo capítulo 14, por el verso 26? Y voy para allá. ¿Sí? Jesús había entrado bueno, le había pedido a los discípulos que se fueran en la barca mientras él estaba orando, se había apartado. Y cuando los discípulos están en la barca, me voy a brincar toda esa parte hasta llegar al verso 26, ellos ven que alguien viene caminando sobre el mar. Y se asustaron y dijeron, ¡no, un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y noten ustedes que esto es una implicación del tipo P, entonces, ¿verdad? Y entonces, pues claro que era Jesús. Jesús dice, sí, soy yo. Ah, entonces si soy yo, pues vente, Pedro. Y le dice, ven, en el verso 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, aquí yo quisiera preguntarles una cosa. ¿Es difícil que Dios haga un milagro? Bueno, Dios lo puede hacer en todo momento. Ciertamente Dios quiere hacer cosas, pero ¿cuántas gentes han conocido que Dios hizo un milagro? Era ciego y puede ver, era sordo y puede escuchar, estaba paralítico y se puede levantar. Y lo que yo he encontrado es que hay mucha gente que recibe el milagro por medio de la fe de alguien más. Entonces, llega el hombre de Dios, llega el predicador, llega el ungido. Y dice, ¿cuántos quieren recibir un milagro? Y algunos de ellos, no digo se bajan de la barca, sí, pero se salen de su silla y van y reciben el milagro. Y todo va muy bien. A mí me tocó en una ocasión levantar a una persona de una silla de ruedas. Era una campaña y la persona no había caminado, ¿sí? Y dijo, yo creo que Dios me puede levantar. Le di las manos y le dije, ah, bueno, entonces, si tú crees que Dios te puede levantar, levántate. Y la persona sí que se me quedó viendo, le di las manos, me las agarró y lo levanté. Nunca se había levantado. Y se levantó y estaba parado y luego empieza a caminar. Y empezó a dar pasitos y estaba asombrado de que estaba dando pasitos. Y le dije, poco a poco ve tomando confianza porque te voy a soltar. Y después 4 o 5 pasitos vio que se podía sostener, lo solté y empezó a caminar. Todo muy bien, el tipo feliz, todo el mundo aplaudiendo, wow, ¿sí? Y llegó un momento, ¿sí? En donde de repente ya no pudo caminar, le dio miedo y se cayó. Entonces lo levantaron y dijo, lléveme a mi silla. Y ya no pudo caminar. Y me acordé yo de Pedro en la barca, porque el milagro estaba allí. El hombre nunca había caminado,
y estaba caminando. Pedro nunca había caminado flotando sobre las aguas y estaba caminando, ¿sí? Pero noten ustedes el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo su mano, lo agarró, lo asió de él, ¿sí? Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿qué es más milagroso? ¿Que Pedro camine sobre las aguas o que no se distraiga? Curiosamente, parece ser que hubiera sido más milagroso que mantuviera su atención. Ahora, yo sé que esto que voy a decir le puede chocar a alguno de ustedes y no es nada contra nadie, pero más milagro sería que Dios nos quite lo chismoso, que Dios nos quite lo miedoso, que Dios nos quite lo metiche, que Dios nos quite... ¿Por qué? Porque nos distraemos. En lugar de estar viendo lo que Dios está haciendo en tu vida, volteas hacia el pasado y dices, no, es que en el pasado ya me pasó, ¿sí? Y se te va lo que Dios te había puesto en las manos, ¿sí? Si perdemos el enfoque de lo que Dios está haciendo, entonces el enemigo viene y nos roba. Fíjense ustedes Hebreos capítulo 12, verso 2. Y va a decir entonces algo que nos cuesta mucho trabajo hacer. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Puestos los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús en lugar de poner los ojos en el pastor o poner los ojos en el hermanito que no te saludó, poner los ojos en la pareja que te enojaste, poner los ojos en no sé qué. Pero es tan difícil al ser humano mantenerse con el enfoque y poder vivir entonces en esa relación. Hay tantas cosas que nos distraen y además pagamos para que nos distraigan. Entonces, yo sé y yo también lo hago, me siento y de repente estoy con un montón de cosas en la cabeza y en lugar de estar pensando barbaridades, digo yo, bueno, pues me prendo la tele y me pongo a ver alguna cosa que pueda ser interesante. Y sí, sí se me olvida, pero lo cierto es que me distraigo. Y hay cosas que en esa distracción no te das cuenta y las pierdes. Uno de los artilugios importantes en la magia. ¿Cuántos de ustedes saben que la magia en realidad no existe? O sea que David Copperfield en realidad no vuela o en realidad no desaparece el elefante que pone ahí en el escenario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un truco, pero para que el truco funcione, se ocupa un atarantado que se distraiga, ¿sí? Y esa es la clave de la magia, que el atarantado se distraiga y mientras hace algo donde truena la mano para un lado, con la otra mano agarra y le da la vuelta y ya no lo viste porque te distrajiste y todo el mundo dice, ¡wow! Es magia. No, eres tú distraído. Entonces, primera cosa, no veas las olas, no veas las circunstancias. No veas lo que está sucediendo allí, que puede ser la causa de tu temor, porque en eso te empiezas a hundir. Segunda distracción. Ok. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 1, del verso 9 al verso 11. Y una vez más, ahí tenemos a los discípulos. ¿Sí? Noten ustedes que los discípulos eran gente bastante distraída. ¿Sí? Entonces, en Hechos capítulo 1, en el verso 9. Lo que tenemos es que Jesús está hablando con los discípulos, les está diciendo que ya se va a ir, ¿sí?
Y entonces, recuerden ustedes el verso 8, cuando él les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y uno dice, wow, qué tremendo, ¿sí? Lo están viendo. Pasan 5 minutos, lo siguen viendo, pasan 10, siguen viendo, 1 hora y ahí siguen viendo la nube, ¿sí? 2, 3 horas. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Que noten ustedes que Dios tiene que mandar unos ángeles, ¿sí? Porque ya tenían tantos ratos, ¿sí? Que estaban ahí, ¿sí? Que vinieron 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles, los cuales le dijeron a ellos, ¿sí? Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se quedaron allí, clavados, fijos, hipnotizados, viendo que Jesús había sido levantado. Yo sé, ustedes me van a decir, no, yo nunca lo haría. Pero ¿cuántos de ustedes se han quedado viendo el pasado, las cosas que Dios hizo en tu vida? Y te quedaste esperando que vengan, volteando hacia atrás cuando Dios tiene tantas cosas adelante. Te quedaste viendo lo que perdiste, como si en el lugar que lo perdiste fuera a aparecer otra vez, fuera a brotar ahí de la nada. Te quedaste viendo lo que ya no está. Debemos de entender que Jesucristo, en el sentido estricto, cuando se fue levantado en los aires, habían pasado ya los días después de que, recuerdan ustedes, había sido crucificado, al tercer día resucitó, se apareció a sus discípulos, se presentó a sus discípulos, ellos estaban contentos porque ya había resucitado, pero lo que ellos ya en ese momento no habían considerado es que iba a estar un ratito nada más. Porque ellos estaban pensando, bueno, se había muerto y ya lo habían llorado, ya se habían decepcionado, ya se habían deprimido, ya muchos habían ido hasta de regreso hasta Emaús. Y con la resurrección dijeron, ya está aquí otra vez, muchachos, sí, otros 3 años y medio caminando por toda Galilea. Y ahora sí, con nuestro maestro resucitado, ya, ¿qué importa que lo quieran matar? Sabemos que él es de hule y se va a levantar otra vez. No, señores. Aunque Jesús había resucitado, iba a ser levantado con el Padre. Y ahora sí significa la despedida final. Porque Jesús les está diciendo, ya me voy. En realidad de lo que estamos hablando es de un luto. Hay gente que tiene años mirando la tumba de aquellos que se fueron. Y no puede enfrentar la vida que viene. No puede enfrentar las nuevas circunstancias porque están distraídos con la ausencia y no viven la presencia. Están distraídos desde hace un momento con el pasado y no viven el presente y no se proyectan al futuro. Están distraídos con lo que ya aprendieron, con lo que ya supieron, con lo que la vida ya les dio y no están preparándose para las nuevas cosas que Dios quiere enseñar, las nuevas personas que Dios quiere poner delante. Y lo digo después de una semana de luto en mi corazón. Por supuesto que llora uno al que se fue, extrañas al amigo que ya no lo ves, pero sabes que él está en un buen lugar con el Padre Eterno y que a nosotros nos toca seguir el camino porque aún larga jornada nos espera. Así le dijo el ángel a Elías ahí abajo del enebro, ¿verdad? Y entonces los discípulos están distraídos con lo que ya no es, con lo que ya se fue. Hemos sido comisionados entonces para llevar a cabo un propósito de Dios en nuestras vidas.
Y no basta una vida contemplativa de las maravillas que Dios hizo. Hay una labor, hay un propósito que es necesario llevar a cabo cada día en el nombre de Él. El Salmo 138, verso 8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y cumplirá es una proyección a futuro. Y ese futuro no es un futuro distante, es un futuro continuo donde en cada momento Dios cumplirá su propósito en mí. Ahora, debemos de entender una cosa que es importantísima y es quien en su chamba no se pone atento en su cuerpo sufrirá el tormento, ¿sí? Si usted no se pone listo con lo que Dios quiere hacer, entonces las consecuencias nos toca vivirlas a nosotros. Distraernos de eso y quedarnos atados a un pasado que ya se fue, nos va a traer el sufrimiento, la angustia, la tristeza de no poder vivir las cosas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Una tercera distracción, ¿qué les parece? Y en esta tercera distracción, ¿sí?, vamos a ponernos atentos como Pedro no se puso atento. En la última cena, el Señor Jesús le había dicho, Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y él le había dicho, no, Señor, eso no va a suceder. Bueno, pues en Marcos capítulo 14, versos 66 y siguientes, tenemos a Pedro que fue al patio del pretorio. Y estando Pedro abajo en el patio, ¿sí?, ahí en el pretorio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro, que se calentaba ahí en el fuego en medio del frillito de la noche, de la madrugada, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él lo negó, diciéndole, no te conozco, no sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo una vez, ¿sí? Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí, ¿sí?, le dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, ¿sí? Y entonces, para que no se notara que era cristiano, que era de Cristo, pues entonces empieza a vociferar, empieza a maldecir, empieza a jurar diciendo, no conozco a ese hombre de quien habla así. Y entonces el gallo cantó, ¿sí?, una vez más, la segunda vez. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, ¿sí?, 2 veces me negarás, 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Cuál fue la distracción? ¿Cuál fue la distracción? Siempre nos estamos cuidando del diablo. Siempre nos estamos cuidando del enemigo que viene. Siempre nos estamos cuidando de alguien más. Y a veces se nos olvida que el primero que mete la pata eres tú. Y al primero que tenemos que cuidar es a nosotros mismos. Del primero que tenemos que tener atención y mantenerlo con la rienda corta, somos nosotros mismos, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, ahora yo mismo venga a ser causa de tropiezo, oprobio. Tenemos que cuidarnos de nosotros porque en los momentos de liviandad, como Pedro, para que la gente no nos rechace, puede terminar saliendo una culebra, un sapo, quién sabe de dónde, y uno dice, Señor, ¿de dónde salió esto? Y el padre dice, de adentro, mi niño, de adentro, ¿sí? Ahí donde lo traías, encerrado en un machucón de dedos, ya te salió el caramba, ya te salió el no sé qué, y la carne siempre está dispuesta a decir, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Sí? La vieja criatura siempre está dispuesta en algún descuido, en una distracción,
a perder tu lugar de lo que Dios está haciendo. No solamente le sucedió a Pedro, también le sucedió a Saúl. Y en Primera de Samuel, ¿sí? Voy a Primera de Samuel, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 15. ¿Sí? Y recuerdan ustedes, ¿sí? Cómo de repente le llega el profeta a Saúl. Y Saúl, ¿sí? Estaba muy contento porque había, según él, obedecido al Señor. En el verso 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, mira, bien he cumplido la palabra del Señor. Y entonces Samuel le dice, ¿y por qué estoy escuchando estas ovejas, sí? Este bramido de vacas. ¿Qué es esto que yo estoy escuchando con mis oídos? Y le dice Saúl, de Amalec los han traído, ¿sí? Los han traído, no yo, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Saúl estaba esperando que dijera, bien siervo y fue fiel, ¿sí? Pero le dice Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Digo, que vuelto al botín has hecho lo malo delante de Jehová. Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y le dice entonces Samuel, importantísimo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuál fue la distracción? Hay una frase que siempre se me ha hecho horrible. Es más, hasta hay una canción ranchera por allí que la dice. Se me hizo fácil, ¿sí? Y en la canción ranchera que ella dice, se me hizo fácil apartarte de mi memoria, ¿sí? Eh, y, y, y se nos hace fácil. Minimizamos las cosas. Nos distraemos y decimos, ¿qué tanto es tantito? Y dicen los borrachos en la cantina, una no es ninguna, dos la mitad de una, y como una no es ninguna y dos la mitad de una, pues entonces otra más, ¿eh? Y en ese hacerse fácil, relativizamos las cosas y lo que es importante, lo que es valioso, lo hacemos a un lado, solamente para vivir el momento y de alguna manera suplir nuestra necesidad de placer, suplir nuestra necesidad de lo que sea. Y cuando vienen las consecuencias, te sale cara cada cana tirada. El problema es ese, el problema es te distraes de lo eterno y te pierdes en lo temporal, te pierdes en lo inmediato.
¿sí? Se nos hace fácil entonces hacernos amigos de lo que debería ser enemigo. Y hacemos al amigo que es Dios, lo hacemos a un lado. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál sería entonces la enseñanza aquí? Mira, si no puedes quedar bien con todos, entonces procura quedar bien con Dios. No te distraigas de eso. No podemos agradar entonces al pueblo, dice Samuel, es que el pueblo se iba a ir, el pueblo me iba a dejar. Sí, pero te quedaste con el pueblo y dejaste a Dios. La cuarta distracción, para hablar de ellas, vamos a hablar de Isaías 14. Ustedes saben que Isaías 14, ya lo hemos repetido muchas veces, es un pasaje tremendo porque habla de cierto lucero, hijo de la mañana. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es distraerse? Distraerte es olvidarte de cuál es tu posición y tu condición. Y a veces nos parece horrible el tener que vivir en un cierto rol, pero lo cierto es que ese rol es el que te lleva a hacer las cosas de lo que Dios te mandó. Y se nos olvida entonces cuál es ese rol, cuál es ese llamado. ¿A qué nos llamó Dios? ¿En qué posición nos puso Dios? ¿Sí? Y entonces de repente, en lugar de ser el rey, se convierten en el boyerista. ¿Cómo que en el boyerista? Pues sí, en Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando, ¿sí? La cual era muy hermosa. Y bueno, pues David, nos damos cuenta de que se le olvidó que esa mujer no era la suya. Y se le olvidó que las consecuencias de distraerte con algo pueden ser consecuencias caras. Podría haber visto, y el problema no es la primera mirada, el problema es cuando te regresas y te quedas entonces allí, porque entonces le das paso al pecado. Y entonces empieza la premeditación, la alevosía y la ventaja. Ahora, yo no digo que él viviera encerrado y que nunca se subiera entonces a la torre y nunca viera. Pues sí, pero ¿cuántas cosas no ves por casualidad? Y casualidad significa que no lo buscaste. Toda mirada es casual, pero la segunda, esa ya es intencional. Y te distrajiste con la segunda. La primera no lo tenías tú pensado, no lo tenías controlado, ibas caminando por la calle, si estabas escuchando otra cosa y escuchaste una plática que no era adecuada, te diste cuenta de algo que no era saludable que te metieras en ello, pero el problema no es esa primera, el problema es la segunda, cuando te quedas y pones atención a algo que no te tocaba, que estaba fuera de tu rol. Y entonces, en ese descuido,
te puede costar muy caro. Por ejemplo, el rey Usías, ¿sí? Recuerden ustedes que el rey Usías fue un tremendo rey, pues sí, pero tuvo un descuido, y el descuido es que se le olvidó que él era rey y no sacerdote, y se metió a querer cumplir las funciones del sacerdote, ¿sí? Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, dice Segunda de Crónicas 26:19, ¿sí? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar de incienso, y a partir de ese momento Usías terminó desechado de la posición que Dios le había dado. Y entonces, en esta cuarta distracción, se nos olvida que los roles que jugamos en nuestra interacción con otros nos establecen límites del ejercicio de nuestra autoridad, nos establecen límites de nuestra responsabilidad, nos establecen límites en la libertad para tomar decisiones. Y eso se llama abuso de autoridad y está tipificado como delito. Estás haciendo algo que no te tocó hacer. Agarraste algo que no te tocaba, gastaste un dinero que no te tocaba, ¿sí? Y entonces, este error de salirte del rol que te toca, tristemente es uno de los errores más comunes aún en el cristianismo. En clave, si ustedes lo han llevado, es lo que llamamos inversión de roles. Te tocaba ser esposo y te convertiste en hijo. Te tocaba ser hijo y te convertiste en esposo sustituto de la mamá, ¿sí? Y quieres tomar una posición que no te toca. Y entonces esa distorsión de roles nos hace tomar una posición que no nos toca y comenzamos a ejercer un nivel de autoridad que es impío porque no es lo que te toca. Hijos queriéndole hacer de padres de sus padres y regañando al papá y a la mamá como si ellos fueran los papás y el otro fuera el hijo, ¿sí? Esposas queriendo tomar el lugar de los esposos. Ministros que dejan de ser acompañantes de las personas para convertirse en dueños, amos y señores, en viles reyesuelos que quieren entonces imponer su autoridad sobre los creyentes. El abuso de confianza y de autoridad se ha convertido en una constante en la actividad humana. Y es una distracción. Y peor todavía, cuando incluso queremos tomar el lugar de Dios y le quitamos a Dios su espacio y nos ponemos nosotros mismos. Y nos convertimos en ególatras, egocentristas, que hacemos entonces un Dios a nuestra medida para suplir nuestros propios caprichos. Esa es una distracción tremenda. Una quinta distracción, no sé si van llevando notas de todas, ¿sí? Y no sé si con estas ya son suficientes o quieran que les demos algunas más. Una quinta distracción la vamos a encontrar en Mateo capítulo 6 en el verso 34. Y dice entonces Mateo 6:34, así que no os afanéis, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Una preocupación excesiva por el futuro, una preocupación excesiva por tratar de tener respuestas a cosas que aún no vivimos, tener control sobre cosas que puede ser que nunca tengas control. Y entonces, esa obsesión de estar queriendo arreglar y vivir lo que todavía no llega, te distrae de vivir el presente, te distrae de atender lo presente. Y vivimos angustiados, vivimos entonces atormentados por lo que puede pasar el día de mañana.
Ahora, ¿qué va a pasar el día de mañana? En alguno de esos días de mañana, yo voy a morir. Pues sí, pero estoy vivo hoy. Hoy tendría que estar viviendo, yo tendría que desarrollar y aprovechar tantas cosas, ¿sí? Y entonces vivimos en una sociedad, cuando menos a mí me tocó como parte de las enseñanzas de mi familia, siempre estás preparándote para el futuro. Y no digo que ser precavido, no digo que ser sabio, no digo que ser previsor sea malo, pero el punto de equilibrio es que tienes que vivir el presente. Y tienes que aprender a tener tu confianza en Dios para suplir tus necesidades diarias. Y la palabra de Dios nos va a advertir contra la ansiedad excesiva por este futuro. Estamos enfermos de preocupación. Y la confianza en Dios entonces nos va a liberar de la ansiedad y nos va a permitir vivir plenamente el presente, que es lo único que puedes vivir. Tú no puedes vivir el futuro, puedes preparar cosas para el futuro, pero cuando llegues a ese futuro y sea tu presente, tú vas a estar todavía más adelante, más adelante, más adelante. Y cuando volteamos hacia atrás decimos, qué rápido se nos fue la vida. Sí, pero ¿cuántas ausencias tuvimos? Y yo soy de esos que tuvieron muchas ausencias por estar siempre pensando más adelante y no estaba disfrutando el aquí y ahora con la gente que en su momento estuvo allí. Cuando tú pierdes a alguien que amas, y lo cierto es que sí, estos amigos míos que se fueron en estos días, es gente que los aprecié en mi corazón y no los aproveché lo suficiente, no disfruté tanto tiempo con ellos. Pero, ¿y tu familia? En mi caso, mi esposa, mis hijas, que estamos entonces atendiendo a otros y no disfrutamos de los nuestros. Y entonces estos días de reflexión por la partida de mis amigos me trajeron este asunto de qué tanto estoy distraído en tantas cosas. Y la distracción, la ansiedad te cansa y hay días en donde ya la neurona ya no quiere funcionar y el cuerpo ya no quiere levantarse porque está cansado de ansiedad. Y necesitamos descansar. Y el descansar es en presente, no es en futuro. Que no te distraiga tanto la ansiedad que no puedas ni siquiera dormir la noche completa porque estás pensando en la mañana siguiente. Hay que vivir cada día porque cada día, como decía el Señor Jesús, tenía o tiene su propio afán. La sexta distracción la vamos a encontrar en Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Dice, al salir él para seguir su camino, o sea, hablando de Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Ustedes conocen la historia. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, mirándole, lo vio con tanto amor, ¿verdad? Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, el asunto está que muchas veces nosotros solo vemos esto como cuestión económica.
Pero las posesiones son muchas. Y posesión significa algo a lo que yo estoy atado más que aquello atado a mí. En la familia de mi esposa hay la historia de uno de los familiares que toda su vida se la pasó trabajando en su puesto, él era comerciante, en el pasaje. Y toda la vida se la pasó desde chamaco, ahí estuvo en el pasaje y vendía desde... ¿Eh? Ah, en los portales, dice mi esposa que está por allá. Y entonces desde temprano se abría, ahí desayunaban, ahí comían, ahí seguramente compraban algo para la cena, ¿sí? Y estaban todo el tiempo, ¿sí? De lunes a domingo y luego otra vez de lunes a domingo, no descansaban, porque siempre, pues el que quiere tienda, que la tienda, dicen, ¿sí? Pero el asunto es, nunca pudo dejar la tienda para tener una vida. Nunca pudo dejar aquello que parecía que era su todo para poder tener algo más. A veces pensamos que es un asunto de dinero, pero yo me atrevo a decir que es un asunto más bien de ataduras, de afectos. Vives en un rancho miserable, pero es el rancho donde naciste y donde nacieron todas tus generaciones y no eres capaz de decir, bueno, si aquí no estoy recibiendo, si aquí no estoy construyendo una situación que pueda ser favorable para mis hijos, pues vamos a movernos a otro rancho, de un lado donde se haya agua, aunque sea, o donde haya más oportunidades. Pero no, me quedo entonces en el pedacito y no puedo dejar el mendrugo de tierra porque pienso entonces que qué va a pasar. Hay mucha gente, por ejemplo, que no puede tener un encuentro con Cristo porque no puede dejar la religión de sus padres. Y lo digo con sano respeto. Pero prefieren un cristianismo sin Cristo para no deshonrar desde su punto de vista las enseñanzas que les dejaron, que buscar personalmente a Cristo. Y entonces te pierdes la oportunidad de conocer directamente a Dios. A veces estamos tan atrapados con una posesión que seguramente ustedes la han visto en mí también, y es la razón. ¿Qué es la razón? La razón es el argumento, sí. La razón es lo que le da validez. La razón es tu manera de pensar y la que dicta tu comportamiento. Y nos cuesta tanto aceptar que a veces no tenemos la razón. Pero por orgullo, por soberbia, es una posesión tan valiosa decir, yo no me equivoco, yo siempre tengo la razón, que prefieres irte al infierno cometiendo el mismo error 100,000 veces antes de decir, Señor, me doy cuenta de que estoy equivocado, ayúdame a cambiar. Ahora, no estoy diciendo que le hagas caso a cualquiera que llegue, que porque te diga que el cielo es verde y al día siguiente que el cielo es violeta y al día siguiente que el cielo es rosa. Sí, vas a estar cambiando. Lo que estoy diciendo es que no nos damos la oportunidad delante de Dios decir, Señor, y si estuviera equivocado, si esto que estoy diciendo no fuera la verdad absoluta, y eso significa estar dispuesto a entregar esa convicción de que solamente hay una forma de hacer las cosas es como tú piensas que es, a decir, me voy a dar la oportunidad de aprender de alguien más. Y nos cuesta tanto y estamos distraídos pensando que nosotros somos la brújula de la verdad, ¿sí? El monopolio de la razón, y a veces estamos bien perdidos del camino porque no somos alguien dispuesto a entregar esa razón, ese argumento, esa posesión, esa riqueza que pensamos espiritual y que en realidad es miseria espiritual.
La verdadera riqueza entonces se encuentra en una relación espiritual profunda con Dios que te está llevando a reconstruirte una y otra vez hasta que llegues a la imagen de Cristo. Este joven rico, ¿sí?, no estaba dispuesto entonces a perder sus seguridades personales, sus riquezas personales para alcanzar a Cristo. Ahora, para mí fue difícil, sí, sí fue difícil. En un momento renunciar a mi carrera, renunciar a los estudios, renunciar a lo que para mí era valioso, renunciar a cualquier cosa que fuera causa de mi propia riqueza, de mi propia seguridad. Y una y otra vez. Inclusive el Señor me llevó a renunciar al pastorado, me llevó a renunciar a la congregación, me llevó a renunciar a el título para decir, está bien, Señor, todo lo tengo por basura a fin de alcanzarte a ti. La séptima distracción, y creo que va a ser No, todavía tenemos tiempo. Ok, entonces todavía tenemos tiempo. Van a ser 8, entonces nada más. La séptima distracción, y es la tecnología. Hace unos días, Mili estaba platicando conmigo y me estaba diciendo algo que es una verdad, y es, estamos tan acostumbrados, porque rápido se acostumbra la carne a eso, a leer, a buscar el versículo electrónicamente, que hemos dejado de exigirle a nuestra memoria que aprendamos dónde se encuentra ubicado un versículo en la Biblia. Ya no nos sabemos, y déjenme ponerlo desde lo más coloquial. ¿Cuántos teléfonos te sabes de memoria? Hace 15, 20 años te tenías que saber 30, 40, 50, 100, 200, ¿eh? Y te sabías un puño de números, ¿eh? Te sabías los cumpleaños de las personas porque tenías que traer la agenda en la cabeza. Te tenías que saber pasajes completos. En mi cristianismo yo memoricé pasajes, no es broma, sí, capítulos completos, libros chiquitos de la Biblia, sí, como Efesios completos, sí, que ya no se diga Judas o ya no se diga cartas pequeñas, sí, Filemón, completas. ¿Dónde está el pasaje fulano? Y tú decías, en tal parte, sí. Pero la tecnología, que es una ayuda, cuando no la usas adecuadamente, te vuelve inútil. Y entonces nos estamos volviendo, en nuestra distracción con la tecnología, nos estamos volviendo inútiles para poder mantener nuestra memoria, nuestro conocimiento activo y vivo en la palabra. Te sabes un montón de canciones porque eso sí, escuchamos música un montón, ¿sí? Pero de versículos, ni uno, ¿verdad? Entonces, necesitamos regresar a eso. La tecnología, entonces, y ahí no encontré o no puse un versículo, ¿sí? Pero en este número 6 yo quisiera pedirle que entendiera que el uso de la tecnología es un regalo, pero como todo regalo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dirá el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y tenemos que, entonces, sin caer entonces, porque algunos van a decir, no, pues ya vamos a estar como menonitas que no quieren usar tecnología. No, no, hay que usarlo. Pero también hay que seguir usando el cerebro y hay que obligar a que se sepan las cosas, a que se memoricen las cosas, para que entonces nuestra actividad biológica neuronal se mantenga al día. Y por último, la última de todas ellas, la última distracción, la vamos a tener en Lucas 10:38. ¿Sí? Si me permiten, voy hacia allá. Y hay una mujer que ustedes conocen, ¿sí?
hermana de Lázaro que se llama Marta y otra que se llamaba María. En Hechos 10:38, en Lucas 10:38 dice, y aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿sí? Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, ya sabemos de cuál María era, ¿sí? La cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba mucho con los quehaceres, con muchos quehaceres, andaba ahí de un lado para otro metida con un montón de activismo y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado, sí, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús, en lugar de decirle, sí, tienes razón, Marta, sí, a ver, María, moviendo las manitas, mi niña, ¿no? Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con todo tu activismo, con todas tus contrataciones, ¿verdad? Con las cosas que tienes que hacer. Dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y debo de confesar que esa es otra de mis distracciones constantes. Porque si bien es cierto que servir a otros es valioso, pero en un activismo excesivo, ya sea servir incluso en la iglesia, en la obra misionera, en ministrar a otros, termina llevándonos a descuidar nuestras relaciones personales, incluso con Dios. Y entonces estamos ocupados en servir, en hacer cosas, y estamos distraídos, estamos preocupados por las cosas y no nos damos cuenta en qué momento, como le pasó entonces a Sansón, el espíritu de repente ya no lo sentimos porque perdimos la intimidad. María entonces eligió sentarse a los pies de Jesús. Hemos hablado de upacoe, ponerse y en una actitud de escucha, aprender del otro. Entonces, ¿qué debemos de aprender? Pues la acción y el servicio son importantes, pero jamás van a reemplazar la comunión con Dios, la comunión con su Espíritu Santo. La acción, las actividades deben ser consecuencia de la comunión, no sustituto. Pues estas son 8 distracciones que en estos días han sido motivo de mi meditación y que, como siempre, pues no me quiero quedar solo con la condenación de ellas y se las comparto a ustedes para que todos juntos entonces digamos, sí, tenemos que cambiar. Muy bien, más allá de toda broma, ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Siempre lo digo de esa manera para que nadie se sienta agredido y decir, lo dijo por mí. No, lo estoy diciendo desde mi propia experiencia, vivencia, desde mi reflexión, pero creo que puede serles de utilidad también para ustedes. Escucho sus comentarios. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Saludos, Pastor Bendiciones. Pablo. Eh, Soy Cristian. Sí, Cristian. Eh, Me tocó ahorita su estudio en la guardia. Ahorita me tocó trabajar en la noche y caía como anillo del dedo porque andaba en un ojo acá con su enseñanza y acá también procesando muestras. Pero sí, acá andamos un ojo acá y otro allá. La Ajá. verdad es interesante. Ya este Tavo me ha pasado, es amigo mío y amigo que tenemos en común, me pasó unas enseñanzas de usted sobre quiero eran los miedos, ¿no? Así como que los miedos más grandes. Me pasó unos, me gustó esa, cómo profundizaba pues el estudio teológico, ¿no? Ujú, Y por ejemplo, sobre la distracción, que es un tema pues muy común, nos llega a pasar a veces hasta diario, y me encanta, o sea, cómo lo fundamenta, pues, con versículos bíblicos, y eso se me hizo bastante interesante. De hecho, no sé si cada martes tienen la enseñanza sí. para apuntarme al próximo.
En el próximo no va a tener guardia, así que va a estar más atento. Muy bien, sí. Si el tipo se logra levantar, sí. Sí, de repente, si la salud no da oportunidad, pues nada más mando a decir que en lugar de clases que se pongan a orar por mí, porque ahí ando todo apachurrado, ¿sí? Que la salud a veces no ayuda mucho, pero la intención es que martes y jueves podamos en línea, en esta misma dirección, estar en contacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Cristian. Ok, ¿quién más quiere compartir, opinar, decirnos lo que Dios puso en su corazón? O van a decir como mis estudiantes en la escuela. Profe, ¿me repite la pregunta? Porque estaba distraído, ¿verdad? Hablando de distracciones. Buenas noches, pastor. Adelante, Eunice. Habla Eunice de acá de Nogales, Sonora. Ajá, Y fíjese que en el mensaje que usted nos mandó el jueves pasado, a mí me dejó 3 días en los que yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Por qué no tener la humildad de reconocer cuando, cuando no estamos bien? Y esos 3 días me quedé como estancada. Inclusive hoy lo comenté con una hermana en Cristo y yo le decía, Gaby, le digo, ¿por qué siempre cuando suceden este tipo de mensajes, le digo, me hacen quedarme como estancada, le digo, porque se me hizo muy bonito el leer el mensaje donde una persona, un hijo de Dios, un siervo de Dios, está reconociendo que no estaba bien, pero por otro lado, eh, escuchas a personas de que dicen, desde que conocí a Cristo, yo no sé lo que es una depresión, yo no sé lo que es un dolor de cabeza, yo no sé lo que es una enfermedad. Entonces me conflictuaba y yo le decía a Gaby, por qué me pasa esto de que me quedé así, pues, en ese conflicto? Pero hoy en este día yo reconocí una cosa, que, que yo debo ver para enfrente. Si a mí me sirve leer ese comentario y decir, bueno, soy una hija de Dios, pero también mi cuerpo es físico, es carne y tiene sus deficiencias, eh, tomarlo para bien, no para quedarme estancada ni estar fijándome en lo que otros dicen. Entonces, como hijos de Dios, creo que a veces también tenemos que reconocer en las áreas, como en mi caso, que me quedé como 3 días pensando en una posición y en otra, y reconocer que esa es área que yo tengo que avanzar y no quedarme en lo negativo. Entonces, reconocer que ahí estoy mal, pero usted nos está dando a través de la palabra maneras de cómo vencer eso y no quedarnos estancados, ¿verdad? claro que Dios sí. le bendiga, ¿eh? Dios le bendiga por Gracias. sus enseñanzas. Amén. Gracias. Bendiciones. El versículo más corto de toda la Biblia es Juan 11:35. Y dice simplemente Jesús lloró. Y a veces se nos hace difícil poder aceptar, bueno, a mí se me ha hecho difícil la mayor parte de mi vida poder aceptar mi humanidad. Entonces, los que me conocen desde hace años saben que la mayor parte del tiempo, hasta arrastrando las tripas, va uno y hace el héroe, ¿sí? Y después terminas más desgastado, más lesionado. Y ha sido un ejercicio de humildad en estos últimos años, decir, hay días en donde no puedo,
y definitivamente no puedo. Antes, con migraña y con lo que fuera, diciendo barbaridades, ya después escuchaba las enseñanzas que estaba diciendo, pues sí, con el dolorón de cabeza, quién sabe cosas te inventabas, ¿no? Entonces, estamos en esta etapa en Redime diciendo, vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, vamos a tratar de, en todo nuestro corazón, servir a Dios, pero no nos vamos a hacer heroicos queriendo simular que siempre somos de hierro, ¿no? También somos frágiles y hay días en donde ya el simple levantarse ya es una victoria, ¿no? Y tarde o temprano, y esa es la otra cosa importante, un día el tipo se va a morir. Gracias a Dios, ¿sí? Y se irá a la casa del Padre y alguien tendrá que tomar el lugar, ¿sí? Y tendrá que seguir adelante con nuestro caminar. Entonces, también eso hay que enseñarlo. Lore, te escuchamos. Bueno, yo quería dar gracias a Dios por ese énfasis que hizo desde Mili cuando dijo de la Biblia. Este, sí es muy importante, creo que, quiero agradecer a Mili, al Espíritu Santo que Dios le mostró a Mili esa parte, porque cuando Dios me mostró su amor a los 4 años, vivencial así, después fui a la iglesia, una muy tradicional, pero empecé mi vida con Cristo. Se hablaba mucho sobre cuántos versículos leía uno en el día. Era la pregunta en la escuela dominical, ¿cuántos versículos leíste? Pero esa práctica me llevó a formar un hábito que me sirvió mucho. Gracias a Dios, porque iba a pasar por muchas operaciones. Entonces, en cada una no estaba emocionalmente fuerte para el temor, el miedillo que da de la operación, de esas cosas y tantas cosas que mi mente andaba turbada, pero eso me ayudó muchísimo. La palabra y yo creo que es lo que me ha sostenido y también me ha ayudado a no meter la pata. Si ven que todavía la más bonita es Panta, pues yo soy Panta, ¿verdad? Y no estoy bien y ando mal. Pues, ¿cómo estaría? Entonces, me pregunto, ¿cómo estaría si? Porque muchas veces, la palabra ha venido a mi mente y es la que me ha detenido de dar un mal paso o me ha dado fuerzas para seguir adelante. La verdad que es una práctica que a veces, y de memorizar la palabra, más en estos tiempos que se avecinan, es, es básico, tener la palabra en el corazón, porque no sabemos qué tan pronto el socialismo puede entrar a nuestro país. Sí, qué tan pronto pueda estar algo algo tan cercano como en nuestra patria. Eso, pues, no nos debe de asustar. Debemos tener aquí, dice, la tablilla de tu corazón, guardada su palabra. Ujú. Y muchas gracias por recordarnos eso a Mili, al pastor, y bueno, bendiciones. Gracias, Lore. Hija, te escuchamos. Algo que me hiciste recordar, hace unos años daba un taller acerca de la organización de tiempos y les hablaba acerca del monstruo come tiempo. Y generé esta frase que decía que esos monstruos come tiempo son como la comida chatarra. Te hacen sentir lleno, pero no te nutren. Ujú. Y hoy que hablabas acerca de las distracciones, me recordabas eso, porque muchas veces hacemos tantas cosas y los que me conocen saben que hago muchas cosas, pero ¿cuáles de estas realmente las hago porque me nutren, porque es algo que es de parte de Dios a mi vida y no son distractores de mi propósito? Entonces, algo que siempre tenemos que trabajar, creo yo, y me lo recuerdas hoy, es que todo lo que haga debe de sumar al propósito de Dios a mi vida para que no se conviertan en distractores. Esta parte de, hubo un tiempo en el que yo utilizaba Facebook
y pasaba hora y media y no había hecho nada más que estarle dando ese slide y slide y slide. Y es una pérdida de tiempo. Y es algo en lo que es muy fácil caer porque dices, estoy cansado, me voy a sentar 5 minutos, ¿no? Pero no te nutres nada. Entonces, el empezar a buscar esas cosas que te nutran, que lo que hagas para distraerte, incluso aún eso tenga un propósito que te lleve a la plenitud, es importante. Si estamos distraídos ahorita, nos va a hacer que tardemos en alcanzar propósito y en llegar a nuestro destino, porque estamos distraídos. Yo levantaba el dedo hace rato porque yo fui esa que por estar distraída no logré algo que Dios a mí me había dicho y me lo dijo en tiempo y en forma. Nunca llega tarde. La que se distrajo fui yo y llegué tarde y me regresaron en un pie. Tuve que dejar todo, vender todo, abandonar todo para en un mes regresar y decir, chin, tengo que empezar de cero. Entonces, creo que es importante que pongamos atención. Amén. Pues espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes y que no nos distraigamos con las cosas que Dios nos ha dicho. Aún gente que nos ama mucho, inconscientemente nos puede distraer al demandarnos más atención de la que podríamos dar. Aún las necesidades nos pueden distraer al demandarnos más esfuerzo que el que deberíamos de dar. Tantas cosas que están alrededor, tenemos que buscar la justa medida y el único que nos puede enseñar eso es nuestro Dios. Entonces, bendiciones a cada uno de ustedes. Es tiempo de reposar y hagámoslo entonces con atención para recuperar nuestras fuerzas y seguir adelante. Y los que les toca trabajar como Cristian, pues que tengan excelente tiempo y que Dios se manifieste en cada uno de ustedes. Les recuerdo que nos mantengamos orando por Eidel para que entonces Dios haga su obra. Bendiciones y buenas noches.